El país vive momentos difíciles. En la primera mitad del año nuestra economía creció apenas 1%, muy por debajo de lo que se esperaba y de lo que necesitamos para abatir la pobreza. Este debilitamiento se explica por una serie de factores externos como el entorno de bajo crecimiento de la economía mundial, pero especialmente por factores internos como el menor dinamismo del gasto público derivado del cambio de administración y las limitaciones estructurales de nuestro mercado interno. En el arranque de este 2013, nuestra economía ha mostrado un pobre desempeño en materia de crecimiento económico. La tasa de crecimiento anual registrada en el primer y segundo trimestre del año ha sido la más baja desde 2009. En este contexto de desaceleración económica, tras 20 años de combate fallido a la pobreza, no podemos olvidar que la mejor manera de crecer y crear riqueza es promoviendo más y mejores empresas. Si queremos más empleos, se necesita que las empresas formales crezcan y se multipliquen, entendiendo que no habrá oportunidades generalizadas de desarrollo sin empresas con crecimiento sostenible. Para que ello ocurra, México requiere de una profunda reestructuración de la administración pública. Es posible obtener estos recursos si reducimos el tamaño del gobierno federal, el de los gobiernos locales y el de los programas improductivos o duplicados o triplicados en el sector público, reorientando la vocación del gasto gubernamental hacia la promoción de infraestructura física en lugar del crecimiento burocrático. El instrumento más adecuado para esto es una reforma hacendaria integral y no una simple reforma fiscal con intenciones recaudatorias. Una reforma hacendaria que promueva a la empresa formal y que genere condiciones para el crecimiento dinámico de nuestra economía. Nuestras finanzas públicas han sido ampliamente diagnosticadas como inequitativas, con graves problemas de incertidumbre jurídica, además de permisivas con la informalidad. Es evidente que estas deficiencias disminuyen la capacidad del Estado para captar recursos e impulsar con ello el desarrollo del país. Es preocupante que el nivel de informalidad en este arranque del 2013 sea mayor al del empleo formal. Un país con una economía informal mayor a la formal no puede generar riqueza a tasas sostenidas ni combatir la impunidad de sus instituciones o elevar la productividad de las empresas. En México, 9 de cada 10 puestos de trabajo son generados por las empresas privadas. De estos, aproximadamente el 65% proviene de las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, este tipo de unidades económicas apenas genera el 26% de la producción bruta total que las empresas privadas realizan en el país. Este diferencial, el 65% del empleo privado, generando solo el 26% de la producción privada, es un claro problema estructural de productividad. En esta administración se creó el Instituto Nacional del Emprendedor, que según el informe presidencial ha respaldado a 43,000 pymes, con una derrama crediticia de 47,300 millones de pesos. Este notable esfuerzo para que trascienda requiere de ir acompañado de una reforma hacendaria que facilite el emprendimiento formal y eleve la productividad de nuestras empresas. Otro elemento para considerar en el diagnóstico de nuestras finanzas públicas es la alta dependencia de los ingresos petroleros y la baja capacidad recaudatoria del Estado mexicano. Somos el país de la OCDE que menores tasas de ingreso tiene, con todo y que extraemos una gran cantidad de recursos de nuestra renta petrolera proporcionalmente al total de lo que recaudamos. Es necesario que esta reforma
nos permita mayores ingresos fiscales, reduciendo nuestra dependencia del petróleo, pero sobre todo que impulse que la renta petrolera sea gastada en inversión productiva para el bienestar de los mexicanos. Para decirlo de otra manera, la reforma hacendaria integral permitirá despetrolizar el gasto corriente e invertirlo en inversión productiva. Es urgente que México reduzca su dependencia del petróleo, amplíe su base de contribuyentes y explote mejor los impuestos locales para que eleve su capacidad recaudatoria y en ese sentido la capacidad subsidiaria del Estado mexicano para disminuir las diferencias entre los mexicanos. Ante la oportunidad de modificar sustancialmente lo anterior, Coparmex considera importante que la reforma hacendaria facilite el cumplimiento tributario, ofreciendo a los causantes diferentes opciones para cumplir con sus obligaciones, que permita que el causante elija el sistema que más se adecue a su actividad, tamaño de empresa o etapa de desarrollo y crecimiento, que promueva el crecimiento económico, el bienestar social, la sustentabilidad de nuestras finanzas públicas y la formalidad, todo en un entorno hacendario transparente y con rendición de cuentas. Además, es fundamental que nuestro país discuta una verdadera reforma hacendaria y no una simple reforma fiscal coyuntural. No se trata que el gobierno tenga más recursos, sino que además ofrezca un nuevo esquema para mejorar la calidad en el ejercicio del gasto. No se trata de que recaude más, sino de que incorpore a la formalidad a más empresas y trabajadores que hoy en día están fuera de ella. De lograrse la reforma hacendaria, nos permitirá incrementar los ingresos tributarios en alrededor de 1.2% del PIB anualmente, para que llegue a niveles del 15% del Producto Interno Bruto al cierre del sexenio. Los empresarios mexicanos pedimos al gobierno que presente una reforma hacendaria que no grave más a los mismos y por tanto esperamos que dicha reforma promueva la formalidad para que seamos cada vez más los que contribuimos. Una reforma que promueva el gasto público productivo en infraestructura, innovación y tecnología. Una reforma hacendaria que aproveche el potencial recaudatorio del impuesto al valor agregado y los impuestos locales como el impuesto predial. Desde la perspectiva empresarial, la reforma debe considerar al menos los siguientes aspectos. En ISR, es urgente que tengamos un solo impuesto directo de fácil determinación, que simplifique el cumplimiento de las obligaciones, que acote los tratamientos preferenciales, que incentive la formación de capital mediante estímulos fiscales y que reconozca deducciones fundamentales que ayudan a generar la riqueza gravada. Los contribuyentes deben tener opciones para decidir en qué régimen fiscal se ubicarán. De ahí que nuestra propuesta fundamental consiste en delinear los esquemas en los que el contribuyente se podría incorporar. Primer esquema: ISR con impuesto mínimo de control, desapareciendo el IETU. Segundo esquema: impuesto alternativo con base en flujos de efectivo de la empresa para que la micro y pequeña empresa, donde se consideren solo ingresos menos gastos. Tercer esquema: impuesto sobre el ingreso cobrado, estableciendo una tasa del 1% sobre los ingresos cobrados de la empresa para contribuyentes con ingresos anuales de hasta 20 millones de pesos. En el impuesto al valor agregado,
reconocemos que es una fuente recaudatoria clave en los diferentes sistemas tributarios del mundo. Es así porque el cobro de este impuesto no implica grandes complicaciones administrativas, porque tiene un elevado potencial recaudatorio y especialmente porque se trata de una forma de tributación relativamente neutral a las decisiones de inversión y consumo de las personas y de las empresas. En México, los tratamientos preferenciales en el IVA erosionan la recaudación, lo que provoca que se mantengan bajos niveles de recaudación en comparación con otros países. Los beneficios que representan la tasa del 0% y exentos son aprovechados en mayor medida por los deciles de los hogares de mayor ingreso. Proponemos se grave con una tasa moderada los alimentos y medicinas. Es importante recalcar en este sentido que la cobertura del régimen de tasa cero en México es un caso atípico de acuerdo a los estándares internacionales. Así que debemos reconocer este comportamiento mundial para realizar los ajustes a nuestro sistema tributario. En el caso del IVA en zonas fronterizas, manifestamos que debe mantener su esquema de tasas diferenciadas por la competitividad con los países vecinos. Es muy importante señalar que estas medidas deben estar acompañadas de mecanismos que compensen los efectos sociales en sectores vulnerables, mediante un sistema nacional de beneficiarios de programas de apoyo social, creando un padrón único de beneficiarios de los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, mediante una cédula de identidad ciudadana desde el nacimiento de los mexicanos que sustituya al resto de las identificaciones, donde podamos interactuar con nuestras instituciones, IFE, cartilla militar, CURP, licencia de manejo, etcétera, con un solo número de identificación personal. El incremento en el IVA es una necesidad para nuestro país. Sus beneficios para México son claros: mayores ingresos por la vía de un impuesto que nadie puede eludir, mayores ingresos para la inversión social focalizada, y el gobierno debe aumentar la tasa del IVA en alimentos y medicinas en un esquema progresivo y gradual de acuerdo a la capacidad de crecimiento de la economía interna mexicana, conforme se creen los empleos que necesitan las personas y sobre todo definiendo metas concretas de reducción de pobreza y desigualdad social. Un incremento del IVA debe estar vinculado con un ambicioso programa para sacar de la pobreza extrema a los 11,5 millones de mexicanos que, según la última medición, se encuentran en esa condición. Para eso necesitamos enfocar el esfuerzo. Estos son algunos ejemplos de la amplia agenda para las finanzas públicas que Coparmex propone a la opinión pública. Por el momento que vive México y el mundo, la reforma hacendaria debe estar particularmente cercana a una reforma integral de la administración pública. Es precisamente por ello que cualquier discusión sobre asuntos tributarios debe estar acompañada de medidas para que el gobierno sea más eficiente y transparente. El gobierno debe ser ejemplo, especialmente cuando pretende cobrarle más impuestos a la sociedad. Un buen administrador. La apuesta de Coparmex es siempre por la transformación de México. Por ello exigimos que la reforma hacendaria que se discutirá en los próximos meses sea ambiciosa y de fondo, para que no perdamos la oportunidad histórica de modificar nuestra estructura productiva en beneficio de los que más lo necesitan. El sector patronal de México está dispuesto a colaborar activamente en el desarrollo de nuestra nación, conscientes de los muchos rezagos que aún existen.
Sin embargo, queremos participar en condiciones de equidad y justicia. Nos pronunciamos por una reforma de Estado en materia hacendaria que resuelva los problemas de México, no de su gobierno, que estimule la actividad productiva, sabedores de que en automático generará más ingresos a la hacienda pública. Muchas gracias.